Muy buenas noches, ante todo. Somos el grupo número 1 del curso de Problemática y Desafío en el Perú. Bueno, nuestro tema, hoy le presentamos nuestro ensayo final. El ensayo final correspondiente al neoliberalismo que ha pasado en la época de Fujimori de aquí para adelante. ¿Qué consecuencia hubo justamente en el neoliberalismo? Número 1, el ensayo final. Consecuencia económica y social del modelo económico neoliberal. Somos los integrantes de Trujillo, mi nombre es Henry, mi compañera Flores Arias y del Águila Soliñán. Pertenecemos al grupo número 1 y nuestro tema es modelo económico neoliberal en la economía peruana. Como introducción, ¿qué pasó? Iniciamos en los tiempos antes del año 90, el Perú atravesaba una de las gran crisis económica entre el año 1970 y 1980. Estamos endeudados, una hiperinflación en el PBI afectó en el tiempo de Alan García. En su gobierno todo era estábamos en deuda, toda la cosa era hiperinflación, los precios se duplicaban, mayormente era falta en la economía. Y mayormente, eso hemos atravesado mayormente en esa época, como se está moviendo en este momento. En el año 90, cuando Fujimori toma el poder, ahí más o menos hubo un modelo económico neoliberal, o sea, un formato que hemos tomado como modelo. ¿Qué significa eso? Que justamente las inversiones extranjeras venían justamente a trabajar a este país, a privatizar en la parte de transporte, en la parte económica, en la parte de minería. Un cambio en los destinos, eso para mejorar la condición económica en el país y también en la parte, podría ser la cosa, era tener una estabilidad económica en ese tiempo. Pero que lo que pasó, que hemos tomado este modelo, consecuencia que nosotros podíamos depender del Banco Mundial. Y nosotros también en el año 1987 este modelo ya se hizo mundialmente a nivel de otros países. Acá en nuestro país, en nuestro Perú, en el tiempo de Fujimori hemos tomado ese tipo de modelo, está limitado a lo que es neoliberal. ¿Qué significa neoliberal? O sea, socialismo y capitalismo en uno solo, pero a favor que las inversiones extranjeras venían a importar acá, justamente en nuestro país. Así como estamos viendo justamente en este modelo, mayormente así estamos viendo justamente una política de una estabilización económica, en el ajuste estructural que correspondía en ese tiempo y mejorar justamente la economía. Pero como sabemos, ha mejorado el PBI, la economía el neoliberal. La inflación también ya comenzó a bajar en el tiempo de Fujimori, pero hubo una clase de desigualdad, hubo justamente una diferencia de clase social, eso no podemos negarlo. Eh, Justamente esto es lo que ha dado consecuencia, que muy mayormente el nicho, o sea, el momento que todos los precios que se habían subido ya estaban bajando, o sea, todo lo que en el tiempo de Alan García, lo que mayormente la crisis económica, se había mejorado justamente con el pero, hay que reconocer, todavía estábamos en una clase social baja, no hubo una mejora. La informalidad también se dio. Vamos a ver la privatización económica. ¿Qué se dio en la privatización económica? Justamente fue la venta de electricidad, 8%, de la agricultura, 35%, en la minería, 90%, de la manufactura. O sea, casi mayormente los bienes, ¿no?, de nuestro Estado ha sido privatizado, ha sido vendido. La idea era mejorar la condición económica de nuestro país porque estábamos pasando una crisis, pero no se dio de esta manera, no funcionó. Porque justamente, como estamos viendo en las imágenes, o el video, no se ha visto, aún seguía la pobreza, aún se sigue viviendo hasta ahorita la informabilidad. Por eso el neoliberalismo era la postura. ¿Qué postura tomamos? Bueno, hemos tomado esta postura. La postura es esa. No, no se ha mejorado. Todavía seguimos viviendo en la clase de diferencia, mucha informabilidad. Muchas cosas, bienes, no podemos ya tener control porque ya todo se ha privatizado. Hay que reconocer, no hubo una mejora. Así que esa es nuestra postura y eso estamos llegando. Y bueno, doy pase a mi compañera Kerlin, que va a dar proyección al desarrollo número 1 con la parte económica, el neoliberalismo. Buenos días, mi nombre es Carly Fabiola Flores Arias, estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, y el día de hoy hablaré sobre el examen final grupal del curso Problemas y Desafíos en el Perú actual. Bien, en cuanto al argumento 1, se consideran las consecuencias económicas y sociales del modelo económico neoliberal implementado durante el gobierno de Fujimori positivas y negativas, esto debido a que el modelo neoliberal presenta la reducción al mínimo de la intervención del Estado. Esto debido a que el Perú como tal no se ha acostumbrado por los anteriores mandatos
en la historia peruana, que se desregule el estado de economía y el estado de bienestar, así como la democracia tal como tal. Esto supuso cambios tanto en el factor económico y sociales. En este caso hablaré sobre el factor económico. Como ya mencioné anteriormente, la repuso Fujimori como parte de ellas la privatización como una de las estrategias, supuso una esperanza y también un antes y un después para la economía peruana, ya que se dio el fin del régimen del control de precios y de subsidio, también hubo reducción de gastos sociales y también las famosas privatizaciones y flexibilidad laboral. En este caso, hablaremos del destino de las privatizaciones. Según Zapata, un autor reconocido e historiador reconocido de el libro Perú, la búsqueda de la democracia de 1960 al 2010, se habla sobre tres destinos a los que fueron las famosas privatizaciones. En sí, no se consideró como un fin en sí misma, sino como un medio para reasignar los roles del Estado y al sector privado, a fin de conseguir una mayor eficiencia en la asignación de recursos y en la producción de bienes y servicios. Finalmente, la función del Estado se reduce a ser garantía del equilibrio social y favorecedor del capital privado. Sin embargo, esto vuelve lo mismo, ya que según Zapata, el dinero obtenido por el Estado gracias a las privatizaciones no fue bien empleado. Es decir, volvemos nuevamente a lo mismo, a lo que ya conocíamos como el gobierno de hiperinflación. Sin embargo, disfrazado de un tipo de, este dinero obtenido en las privatizaciones se va a llevar a tres sectores muy importantes, en este caso el programa social, la compra de armas y el pago de la deuda externa. En el caso de los programas sociales se habla de una focalización, es decir, tradújolo con ilusiones que se adquiera, perdón, que a los sectores populares se le asigne, ¿no? Este tipo de programa social o político. En el caso de las compras de armas, hablamos de armas que en realidad no fueron adquiridas por parte como parte de los bienes extranjeros, principalmente esta compra de armas. No se cumplió con los procedimientos administrativos debido a la amplia red de corrupción. Y bueno, los últimos tercios de estos ingresos por parte de las privatizaciones fue para pagar la deuda externa de tanto los años 1999 y 2000 a los acreedores de la banca multilateral, perdón. Así se logra, entre comillas, según el autor, aliviar la situación del presupuesto de la República. Sin embargo, también nos hace ver que prácticamente se regresó a lo mismo, ya que al no requerir ingresos internos para atender los servicios de la deuda, lo que lleva a que esto se reafirme y que el dinero de la privatización solo sirvió para satisfacer intereses personales por parte del Estado que se ejercía en ese momento. Gracias. Bien, en segundo lugar tenemos lo que son las consecuencias sociales, que fue una de ellas de las más importantes, la recesión actual y las consecuencias sociales del ajuste. Como veremos enseguida, esto se podría generar las condiciones para un cambio drástico de las políticas y de su concepción neoliberal, donde una de las más importantes consecuencias de la ampliación del programa de ajuste estructural y de las políticas macroeconómicas neoliberales fue en su efecto reducido en la creación de empleos y en la calidad del empleo. Precisamente durante los años de crecimiento económico, que fue 1993 a 1997, el empleo creció a una tasa en promedio de 4,9% anual. Esto fue que hasta 1992 la población económicamente activa de Lima, bueno, que ocupaba Lima metropolitana, permaneció prácticamente invariable, mientras que el ratio del empleo total respecto de la población en edad de trabajar había caído demasiado, había caído de un porcentaje cercano al 54% hasta alcanzar su punto más bajo, que fue aproximadamente del 49%, y eso fue en 1992. Con respecto a este crecimiento del empleo, también el porcentaje de desempleo en Lima metropolitana se llega a disminuir enormemente, que fue de un 9,5% en 1992 hasta un 7,1% en 1995. Pero más adelante, pero después de ello, con la desaceleración de la economía, esta se vuelve a aumentar a un 9%, que fue en 1997, hasta un 10% en el primer trimestre de dicho año. Por otro lado, acerca del porcentaje de desempleo urbano total nacional, llega a ascender luego de un 9,8%,
y es mayor que la de 1990, que fue de un 8.3%, donde debido a estas fluctuaciones de la tasa y de desempleo, se revela mucho acerca del carácter inestable de los puestos de trabajo generados durante el ajuste neoliberal, donde respecto a la explicación de dicho fenómeno es que con el proceso de reforma estructural se hacen obsoletas las clasificaciones provenientes del entorno económico anterior. Si bien es cierto, es verdad que el empleo llegó a aumentar durante los años de crecimiento económico, fundamentalmente en el sector privado del Perú urbano nacional, a una tasa del 5% anual entre 1991 y 1997. Dicho a ello que se había esto compensado con la contracción del empleo del sector público a una tasa de menos 6% anual. Pero dicho esto también, pero este último se debió fundamentalmente al crecimiento del empleo informal que había en dicha época. En efecto, el régimen neoliberal que se inicia en 1990 con un empleo informal que representa ya el 52% del empleo total. Esto da en lugar a se llega a reducirlo lo que se incrementó hasta una cifra del 56%, ¿m? Donde apenas en 1998 aquellos trabajadores que cumplían con las regulaciones o que trabajaban en empresas con las que se tenían vínculos que se adecúen normalmente a esas regulaciones, con el porcentaje del empleo informal que fue de un 54%. Bueno, ante todo hemos escuchado de parte de mi compañero Carlos, que acaba de explicar el argumento número 2 de la parte social que afectó el neoliberalismo. Y lo que corresponde ya para cerrar, ¿no?, y actual tema, ¿a qué conclusión hemos llegado? Bueno, hemos llegado a la conclusión entre los tres que el neoliberalismo tuvo más tasa de desempleo hasta la actualidad. También se ha vivido clases sociales, baja y alta, y eso se está viviendo justamente en la mucha informabilidad en todos lados. Estamos viendo justamente muchos asentamientos humanos, muchas ollas comunes. No ha sido una mejora económica como se deseaba en el tiempo del gobierno de Fujimori, no, sino esto ha suscitado con el tiempo del gobierno hasta ahorita ni una mejora aquello. Bueno, para respaldar aquello que yo le digo y como una conclusión, le voy a compartir justamente una video noticia que corresponde al neoliberalismo en nuestro país y consecuencias después del tiempo de Fujimori. Panorama social complejo. Hemos planteado el tema con altos índices de pobreza, desigualdad, desempleo que va aumentando. Todo esto producto de estos paquetes neoliberales que comenzaban con el fujimorismo hace 20 años. Vamos a verlo. El gobierno de Perú viene aplicando políticas económicas neoliberales. Un incremento en las tasas de desempleo, de crecimiento económico, aumento de la inflación y pérdida del poder adquisitivo han conllevado a la actual crisis económica y social. Para 2014, Perú tuvo una reducción de la pobreza de 23,9% a 22,7% con respecto al año anterior. En la actualidad, su población sobrevive al recorte del gasto público y de los programas sociales en salud, educación y cultura. En Perú, aunque el índice de desempleo se ubica en 6,5%, aumentó en 2015 un 18,3%, lo que representa 321.700 personas sin empleo que deben enfrentar la inflación del país día a día. Bueno, ya para cerrar, ante todo, quiero agregar algo de mi parte. Entendiendo justamente y estudiando el tema de lo que es neoliberalismo, entrando de lleno en claro a lo que yo vivo, a la realidad, sinceramente, se ha vivido bastante desempleos en todos lados. Mucho aumentó la informabilidad. Yo creo que consecuencia de las privatizaciones, ¿no?, de nuestros bienes a justamente inversiones extranjeras, no hubo ni una mejora. Nada. Supuestamente la idea era que la inversión extranjera, ¿no?, o sea, comprometiéndose justamente en mejorar la economía, y aquello en el tiempo de Fujimori no hubo consecuencias positivas. Y aquellos estamos viviendo justamente clases sociales medias, bajas, y estamos viendo la misma corriente. No hubo una mejora, por eso esta es la conclusión que quiero llegar, y de parte también sé que está de acuerdo mi compañera y mi compañero, el grupo número 1
hemos llegado a estos términos y lamentablemente las privatizaciones y la hiperinflación que bajó no mejoró en nada. Y por esa razón damos por cerrado el tema de ahora. Me dio mucho gusto compartir de parte de mis compañeros. Damos las gracias